como les había dicho, continuemos haciendo hoy la octava reflexión. Seguimos en los evangelios sinópticos, meditando sobre la acción del Espíritu Santo. Sinópticos son los tres evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Se llaman sinópticos, y esto para que lo tengamos muy presente, porque si esos tres evangelios los ponemos en una sinopsis para hacer un paralelo, encontramos muchos elementos de similitud en los tres. Usted puede coger el evangelio de Marcos y al ladito poner el de Lucas y al ladito poner el de Mateo e ir leyendo algunos detalles muy interesantes, por eso llaman sinópticos. Ya luego meditaremos el evangelio de Juan, que es un evangelio totalmente profundo, teológico, de una manera maravillosa de presentarnos también el anuncio del evangelio. Pero continuando con la línea de los evangelios sinópticos, descubramos algunas ideas claras que nos presenta el evangelio de Mateo. El primer momento es cuando se habla de la concepción de Jesús. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versos 18 y siguientes. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, justo, no quería ponerla en evidencia y resolvió repudiarla en secreto. Miren cómo Mateo pone la figura de José en un lugar muy especial. Lucas le da más preponderancia a María, y Lucas nos habla más de la figura de María, la madre de Jesús, y también habla de su concepción virginal por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo también. Y aunque Mateo propone más la figura de José, igual resalta la inevitable realidad. Es obra del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio de Mateo recuerda y dice que María estaba desposada con José y que antes de estar juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y dice que José era un hombre justo, entonces no quiso repudiarla, y entonces ahí es donde aparece en un sueño el ángel del Señor, y eso está nuevamente en Mateo 1, versos 20 y siguientes, y dice: y entonces se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. O sea, nuevamente ratifica que la acción de la concepción de Jesús, el engendrado pero no creado. ¿Por qué Cristo no es creado? Porque es Dios. Engendrado sí, porque se engendró, se hizo hombre, se encarnó por obra del Espíritu Santo. Mateo vuelve a decir en el Evangelio que José recibe un anuncio del ángel donde le dice: no temas, porque la obra que hay en María es obra de Dios, del Espíritu Santo. O sea, ratifica la acción poderosa del Espíritu Santo. Y le dice: ella dará a luz un hijo, y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dice el profeta Isaías allá en Isaías 7:14. Miren, la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Pero qué interesante. Lucas, levantando la figura de la mujer, en este caso de María, hablará de la concepción de Jesús como obra del Espíritu Santo. Y Mateo, que le dará una importancia muy grande a la figura de José, también habla de la concepción de Jesús como una obra del Espíritu Santo. Claro, de las maravillas más perfectas del Espíritu Santo ha sido y será la encarnación del Verbo de Dios. Es decir, nos encontramos con el elemento fundante de nuestra fe.
que Dios se hizo hombre. ¿Y quién obró en la encarnación? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante volver a interpretar el texto y descubrir la grandeza de Dios obrando a través de su Espíritu. Y esta vez desde el Evangelio de Mateo, nuevamente ratificado. Bueno, y también el Evangelio de Mateo nos va a recordar lo que ya nos habló Marcos en su Evangelio, y es en el momento del bautismo de Jesús, que también nos lo habló Lucas. Y miren cómo Mateo, en el capítulo 3, verso 16, dice: bautizado Jesús y saliendo del agua, vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Nuevamente, la presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, ratificando lo que va a decir aquella voz, que es la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la acción del Espíritu en la vida pública de Jesús. En la acción pública de Jesús, quien actúa es precisamente todo el poder de Dios. En Cristo encarnado está el Padre y está el Espíritu Santo. Y también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos va a decir que cuando Jesús entró al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí, pues, es cuando descubrimos las tentaciones que le hace el demonio. Pero, nuevamente, también Mateo como Marcos va a hablar de que el Espíritu de Dios no solo lo llevó, sino que lo acompañó. Es una manera muy interesante de reconocer la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero será de una manera muy especial cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos 25 al 27, ustedes dirán: padre, pero ahí no va a hablar del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice. En aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me ha sido entregado por el Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Padre, pero ¿dónde aparece ahí la palabra Espíritu Santo? Atención, implícitamente, cuando dice y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, ahí está hablando del Espíritu Santo, por medio de quien Jesucristo va a revelarnos el amor del Padre, y por medio de quien nosotros vamos a poder aceptar al Padre como el que nos ama y vamos a descubrir su amor. Y por medio de quién vamos a entrar en conocimiento de Cristo y aceptación de Cristo como nuestro Salvador. ¿Por medio de qué revelación? La del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante este texto de Mateo 11, 25 al 27. Porque Jesús, en un acto de oración al Padre, le dice: Padre, yo te alabo, yo te bendigo. Eso es hermoso. Ese momento en el que Jesús eleva una oración al Padre, y miren lo que le dice: te alabo, Padre, y te bendigo porque has revelado todo esto, no a los sabios, no a los entendidos, a la gente sencilla. ¡Qué belleza! Es a nosotros a los que el Señor nos revela estas cosas. Así lo ha querido el Padre, dice Jesús. Y entonces Jesús aprovecha y dice: porque así lo has querido, Padre, porque así lo has querido. Y luego Jesús dice: y nadie te conoce sino yo. Y nadie te conocerá si no soy yo quien te revelo. Claro, y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a revelarnos quién es el Padre. Y al mismo tiempo, Cristo es revelado por medio de su palabra y de su acción, y a quien Él ha querido dejarnos revelar su presencia. Pero ¿quién es el que acompaña ese momento? La acción del Espíritu. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hoy, ¿por medio de quién se revela a nosotros el poder del Padre y la acción del Hijo? Por el Espíritu Santo. Por eso ese texto me parecía tan importante tomarlo hoy. Y va terminando Mateo con un texto maravilloso allá hacia el capítulo 28 de Mateo, 28 en el verso 19, cuando Jesús ya está a punto de subir a los cielos y dice: id pues
y hagan discípulos a todas las gentes, bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué interesante. Afirma el Evangelio que Cristo manda a sus discípulos a anunciar la palabra, a enseñar la palabra, a que guarden lo que Él les ha mandado. Y por eso les dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el gran mandato del bautismo. Y miren cómo Cristo hace alusión que ese baño del bautismo, esa nueva vida del bautismo, ese ser regenerados por el Espíritu Santo, es una acción también del Padre y del Hijo. Y por eso evoca a Jesucristo, y así lo quiere dejar ver el evangelista Mateo a la comunidad cristiana. El mandato de Cristo es que se proclame al Padre, al Hijo y al Espíritu. El que ha querido que sea proclamado el Padre, el Hijo y el Espíritu es el mismo Cristo. Ya lo dijo ahora en el pasado texto, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cristo ha revelado a los discípulos y a la primera comunidad que por el bautismo somos insertados en el amor del Padre, somos insertados en el amor de Cristo, somos insertados en el amor del Espíritu Santo. Y esa inserción profunda viene por el sacramento del bautismo. De ahí que el bautismo es efusión de espíritu. ¿Pero qué nos está pasando? Muchos, todos los que me están escuchando son bautizados. ¿Vives tu bautismo? Pero es que vivir el bautismo no es recordar que entonces fuimos a una iglesia y nos bautizaron. O recordar el bautismo no es ir a las fotos del bautismo. No, recordar el bautismo es hacer real qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que el Padre nos adoptó como hijos. Cristo se volvió a nuestro camino, verdad y vida, y el Espíritu nos inunda. Pero la pregunta es, ¿y ese baño del bautismo recibido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mandato que recibió la Iglesia y que lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos, se tiene que complementar con qué? Con enseñar y guardar su palabra? Y ahí es donde estamos fallando. La cantidad de bautizados son muchos. Los católicos estamos llegando a 2.000 millones en el mundo. Y la pregunta es, ¿y todos esos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si están enseñando y guardando la palabra? Si estamos siendo testigos de lo que el Señor ha dicho. No, ahí es donde está la falla, tuya y mía, porque tiene que empezar es por nosotros. Y miren la promesa definitiva con la que cerramos este octavo encuentro. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué palabra tan bella! Nuevamente es Jesucristo prometiendo quedarse con nosotros. Y se quedó en la Eucaristía, y ahí está su presencia real. Se quedó en la oración, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él. Se quedó en los sacramentos. Se quedó de muchas formas, pero la presencia más auténtica y real de que sí se quedó con nosotros y que lo estará hasta el final es la acción del Espíritu Santo. Esa acción que tú y yo queremos renovar, a la que tú y yo nos queremos consagrar. Y hoy diré algo que me van a escuchar mucho. Nuestra gran consagración, nuestra única consagración y nuestra plena consagración fue el día del bautismo. Todas las demás consagraciones que hagamos a lo largo de la vida. Que yo me consagré totalmente a Dios por medio del Inmaculado Corazón de María. Amén. Eso no es sino una ayuda a la plenitud de tu gran consagración, la del bautismo. Que yo me consagré a San José, que yo me consagré a la sangre preciosa de Jesucristo, que yo me consagro al Espíritu Santo. Todas estas lindas consagraciones, que son muy valiosas, harán verdaderamente plenitud a la única y auténtica y gran consagración, la del bautismo. Todas las demás ayudan a vivir a plenitud la eterna y gran consagración. El sello indeleble que Dios nos puso fue el día del bautismo. A vivir la alegría de estas catequesis como una renovación fuerte y maravillosa del bautismo, día en el cual el Espíritu Santo llegó con plenitud a tu vida
y a la mía. Y por eso esta consagración nos ayudará a entender que la manera más grande como Jesús se quedó y como el Padre se quedó en medio de nosotros fue a través del Espíritu Santo. Amén.